RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Saludos amigos. Tenemos hoy a un invitado que ya es una persona que varias veces ha estado en nuestro programa porque es una persona que quiere mucho al Perú, pero que vive en los Estados Unidos y es una persona que hace seguimiento a la economía internacional, en particular sectores estratégicos como la minería, los hidrocarburos, las energías renovables. Quisiera conocer su opinión. Bienvenido, José González. Encantado, Pedro, un placer siempre. Quisiera conocer tu opinión sobre la nueva amenaza del presidente Trump a muchos países con los aranceles. Se sabe que el principal mercado de destino del cobre peruano es China y no hay una incidencia gravitante con el mercado norteamericano, pero sí hay una incidencia gravitante en la agroindustria. El principal mercado de destino de la agroindustria peruana es Estados Unidos y otros sectores dentro de lo que es la lista de productos que exportamos. Definitivamente, un arancel ciego importante generaría un sobrecosto al ingreso de productos peruanos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? El presidente Trump anunció durante toda su campaña que su palabra favorita, la que más amaba, la mejor palabra del diccionario eran tarifas. Y no lo paró de repetir durante la campaña y sin embargo cuando dio su discurso inaugural el 20 de enero no mencionó el tema de las tarifas. Por lo tanto el mercado empezó a creer que acaso Trump lo había hecho como un tema de campaña y que no lo iba a volver a tocar. Y sin embargo en aquella primera crisis con el presidente Petro de tweets y Truth Socials en un domingo y un lunes en que amenazó con tarifas del 50, del 25, después del 50 y se alivió, empezaron la implementación de tarifas de una forma bastante desordenada. Primero a México, Canadá, fueron retiradas, fueron vueltas a imponer, fueron vueltas a posponer. Y sin embargo, lo que esperamos para este miércoles 2 de abril es lo que Trump llama el Día de la Liberación. Y los mercados llaman el Día T, el Día de las Tarifas. El presidente Trump manda a hacer un estudio al Departamento de Comercio para todos aquellos países con los que los Estados Unidos tiene una balanza comercial negativa, es decir, de donde importa más de lo que exporta. Y a fin de balancear ese déficit comercial de los Estados Unidos, el presidente ha anunciado, o va a anunciar, hoy día se dice que es una ceremonia especial en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, donde solo se anuncian cosas muy simbólicas o especiales, cuáles son las medidas monetarias y no monetarias que va a aplicar contra estos países que tienen un superávit comercial con los Estados Unidos. Y en esas medidas se está excluyendo el VAT, el impuesto al valor agregado, que no es una medida tarifaria ni por cual tendría tarifas, que es lo que pretende el presidente de los Estados Unidos con este Día de la Liberación, según él, acabar con el abuso de países extranjeros para los Estados Unidos, de países de fuera, con el mercado norteamericano, y por otro lado, su intención manifiesta es reconstituir el aparato industrial norteamericano que se ha ido desindustrializando, financiarizando, volviéndose una economía de consumo y de servicios. El problema es que el Trump Rally, que se llamaba el Rally de Trump, el incremento en los mercados accionarios desde previo a la asunción de la presidencia del presidente Trump y durante el primer mes en que esas tarifas, o las primeras semanas en que esas tarifas no se habían dado, se ha perdido completamente, Pedro. El mercado ya ha caído 10% en lo que se llama una corrección. Cuando un mercado accionario cae 10%, en un proceso de corrección. ¿Por qué? Porque el mercado, los operadores, los inversionistas, están muy preocupados y acaso ocupados con las tarifas, porque no hay economista, desde el más conservador hasta el más liberal en los Estados Unidos, que piense, opine, crea que las tarifas son positivas. Las tarifas en última instancia son un impuesto al consumidor. El importador transfiere el costo tarifario al precio final del bien importado y lo termina pagando el consumidor. ¿Y eso qué va a generar? O inflación, o desaceleración, o recesión económica.
¿Por qué se está subestimando el impacto en el corto plazo en el mercado interno de estas medidas? ¿Esto no le va a restar rápidamente popularidad al presidente Trump? El presidente Trump ya tiene lo que se llama un ratio de popularidad negativa. Hoy día en las evoluciones de las encuestadoras se mide la aprobación contra la desaprobación, que en el caso del Perú sería fatal. Sí, creo que este es el país con el ratio más negativo en el planeta Tierra. Ya el presidente Trump tiene un ratio negativo de 4 o 5 puntos. Y entre eso y la brusca y desordenada reducción de la nómina pública y la deportación indiscriminada de trabajadores y de inmigrantes irregulares, no ilegales, hoy día hay una irregularidad en el proceso migratorio, se están creando las condiciones para que una economía que crecía a niveles del 3% con inflación por encima del 2%, ya la Reserva Federal Norteamericana diga que este año vamos a crecer 1.7%, y que la inflación podría regresar. Vamos a hablar de la inmigración, pero en el tema específico de aranceles, ¿tiene sentido amenazar al presidente Putin de Rusia con aranceles? Ya no está sancionado Rusia de una manera tan relevante con rondas de sanciones que han ido creciendo vertiginosamente. ¿Qué sentido tiene amenazarlo con más adicionalmente con aranceles? El problema con los aranceles para el presidente Trump, como todo lo que el presidente Trump es transaccional, no es transnacional. Basta leer The Art of the Deal, el libro que lo hizo famoso. Sí, él siempre está buscando un deal, un acuerdo, un negocio. Tratar de analizar al presidente Trump bajo criterios geopolíticos y geoeconómicos es un despropósito, ¿sí? Él es muy filisteo, muy pragmático, muy ¿dónde está el negocio? ¿Quién hace el negocio? ¿Y cómo beneficia ese negocio al país o al presidente personalmente? Y con lo que ha amenazado el presidente Trump al presidente Putin por no estar de acuerdo en principio con su propuesta de paz en Ucrania, la que quiere el presidente Trump para acceder a las tierras raras ucranianas. Él está buscando un acuerdo con Zelensky en que se le pague de vuelta a los Estados Unidos lo que Estados Unidos le prestó por su defensa, que no fue un préstamo, fue una inversión en su propia defensa y la de la OTAN, que se le devuelva por lo menos la mitad de aquello que el gobierno americano dedicó a la defensa de Ucrania. Y lo ha amenazado con aranceles secundarios. Ese es un término que se acaba de inventar el presidente Trump. En sanciones hay lo que se llaman sanciones secundarias. Cuando yo sanciono un país, sanciono a cualquier compañía de ese país para generar presión en el país. Él está hablando de aranceles, tarifas secundarias. Es decir, empezó con Venezuela, diciendo que cualquier país que compre petróleo venezolano va a tener un arancel del 25% de todo lo que exporte a los Estados Unidos. En principio, pero eso es inaplicable. O sea, yo compro 300,000 barriles de petróleo venezolano y soy Singapur. ¿Cómo le pongo aranceles a todo lo que exporta Singapur los Estados Unidos por haber comprado 300,000 barriles? Es una maniobra para forzar a Venezuela a negociar en los términos que Trump quiere en función de los deportados, repatriados, dependiendo cómo lo vea en este mito del tren de Aragua, que existiendo no existe como todo el mundo dice, o la administración Trump dice que existe. Y con lo mismo ha amenazado a Putin. Esas tarifas secundarias son, para cualquier efecto práctico, inaplicables. Las tarifas, ¿por qué se crearon? Cuando se crearon las sanciones, las tarifas se crearon cuando se crea la Organización Mundial de Comercio. Es un mecanismo para evitar el dumping. ¿Qué es el dumping? Cuando un país vende un producto que exporta por debajo de su costo de producción para ganar participación de mercado. Yo le pongo una tarifa que compense ese subsidio en el punto de origen, nivelo al mercado y el mercado se entera. A ver, el tema de los aranceles nos lleva a una pregunta. En el caso del Perú, el balance es negativo, es decir, Estados Unidos exporta más de lo que el Perú importa. Eso significa que nosotros somos más dependientes de Estados Unidos que Estados Unidos de nosotros. No deberíamos estar en la lista. No deberíamos estar en la lista, pero por otro lado tenemos la observación de tener un puerto gravitante gigantesco. Correcto. Con un controvertido para Estados Unidos lazo con China. Uh-huh. Entonces hay una razón subjetiva que nos llevaría a estar incluido en las sanciones. ¿Cuál es tu opinión? Sin duda, o sea, cuando el presidente Trump anuncia
tarifas a México y a Canadá sujetos al fentanilo y a la inmigración irregular o ilegal, una cosa no tiene nada que ver con la otra, es un mecanismo de extorsión. Y nos va a afectar en el cobre, en tu pregunta original, porque hay un segundo estudio sobre las importaciones de cobre a los Estados Unidos, que se esperaba tuviera resultados para noviembre, pero dice Bloomberg que podría ser en las próximas semanas, donde se amenaza con una tarifa al cobre que se importa a los Estados Unidos del 25%. El Perú solo exporta 3% del cobre que produce a los Estados Unidos, 61% a China. Y sin embargo, uno de los mayores productores de cobre en el Perú es Southern, que pertenece al Grupo México, que exporta a su vez cobre producido en el Perú a los Estados Unidos vía México. Y las sanciones del cobre no son a los concentrados finos de cobre, sino a todo aquello que tenga cobre y que entra a los Estados Unidos. Es decir, si exportamos 61% de nuestro cobre a China, China lo refina o lo incluye en maquinaria o en equipos o en reciclaje, y eso entre Estados Unidos, esa cadena de tarifas nos va a afectar de alguna manera. Y en la medida que las tarifas están siendo utilizadas con un mecanismo de extorsión, como lo que acabas de decir, y son absolutamente arbitrarias, nada indica que nos puedan aplicar tarifas sujetos a, como en el caso de Panamá y los puertos de Hutchinson, que son de Hong Kong, no necesariamente son de China, y ya hoy día el gobierno chino detuvo la venta de ambos puertos a BlackRock de los Estados Unidos. Es decir, y además ya no es solo un tema de tarifas norteamericanas, estamos en plena guerra de tarifas. Las tarifas ¿Por qué ha detenido China la venta? Porque considera que son un activo estratégico relacionado con China y de los cuales esta compañía de Hong Kong, que hoy día es un territorio especial de China con cierta independencia, no puede disponer sin pedirle autorización a la a quien supervisa las actividades de las compañías privadas en China, que es el gobierno chino, regido por el Partido Comunista Chino y su Pero Comité China Central. sí se va a ver obligada a vender sus activos en Panamá, en el canal. No, porque eso es precisamente esos activos del canal, que son dos puertos, uno en Cristóbal y el otro en Balboa, que pertenecen a una compañía basada en Hong Kong, de propiedad del hombre más rico de Hong Kong, Li Ka-shing, que tuvo una concesión por esos puertos de 40 años y que acaba de ser renovada por 40 años más. Tenía la libertad de venderlas y sin embargo estaba sujeto a dos autorizaciones, las autoridades panameñas, porque esos puertos son una concesión. Hutchinson ¿Cuál es el contrato que el gobierno panameño ha roto con China? No, ninguno. Lo que ha hecho la compañía china, que tiene la concesión de los puertos, ¿sí? No, los puertos no son chinos. Están bajo una concesión de 40 años a una compañía basada en Hong Kong, que hoy día es territorio chino. Y el regulador chino, que es el presidente chino, el Partido Comunista, el Comité Central, le ha dicho a Hutchinson que no puede disponer de esos puertos sin la autorización correspondiente de China. Eso es correcto, pero también existe la información de que Panamá, para complacer al gobierno americano, le ha dicho a China: no va más el contrato que tengo con ustedes en el canal de Panamá. Sí, pero con la venta eso estaba aparentemente resuelto. Y sin embargo, con la decisión del gobierno chino de no permitir la venta desde su parte, volvemos a punto cero. Siguen siendo chinos hasta que el gobierno chino decida que se pueden vender esos puertos más. No solo se vendieron los puertos de Panamá, sino que Hutchinson decidió vender los 34 o 44 X puertos que tiene a nivel global. Solo dejó de vender los puertos que tiene en China. Fue una decisión corporativa que no se puede ejecutar porque el gobierno chino se opone. Por otro lado, el gobierno panameño dejó de formar parte de la ruta de la seda para complacer a los Estados Unidos y contempló rescindir la licencia de los puertos a la compañía china, pero eso se resuelve con la venta. Ahora, la venta está sujeta a que la licencia, el traspaso de la licencia sea aprobado por el gobierno de Panamá, que estaba descontado que así sucedería. Lo que está sucediendo en esta guerra de tarifas es que ciertas medidas generan otras medidas. Lo que está sucediendo con la Unión Europea, lo que está sucediendo con el Canadá, no ha sucedido con México porque se postergan las tarifas. ¿Sería factible o verosímil una intervención militar en el canal de Panamá que tome por la fuerza a Estados Unidos el canal? No hay forma. No existe. Después de las invasiones de Irak y de Afganistán, los Estados Unidos no tienen la capacidad de invadir ni la Florida, ni California, ni Texas. Después el costo humano
y monetario. Estuvimos en Afganistán 24 años, 22 años, perdimos 3.200 soldados, nos costó $2 trillones, billones de los nuestros, y a las 48 horas que los Estados Unidos dejó Afganistán, los talibanes recuperaron el poder. Es decir, el ejército americano tiene 3 millones de personas en uniforme. 1 millón es el ejército activo, las fuerzas de combate. Los otros 2 millones son logística, apoyo, administración. Con 1 millón de uniformados es imposible hoy día. Invadir es fácil, ocupar es imposible. Invadir Panamá, por más pequeño, una de las razones por las cuales Carter llega a los acuerdos con Torrijos y entrega el canal, es porque había un estudio del Pentágono que decía que era imposible mantener el canal en las condiciones que había sido mantenido por casi 90 años, porque iba a requerir que las fuerzas norteamericanas en la zona del canal pasaran de 50.000 a 300.000. Y si son 1 millón de soldados en total para controlar el aparato militar más grande del planeta, pues es el 30%. Para salvaguardar un canal que se regula a sí mismo con mecanismos de mercado y acuerdos internacionales que lo declaran neutral, es un despropósito. El canal va a terminar siendo como el Muro de México, que nunca se construyó. Es una causa falaz y falsa que es fácil de mantener para mantener, valga la redundancia, la base del trumpismo más o menos contenta. Hablemos de los autos. ¿Es una maniobra o una decisión para favorecer a sus amigos, el señor Musk de Tesla, el imponer aranceles a todos los vehículos que se vendan en los Estados Unidos y que no sean totalmente producidos en los Estados Unidos, con lo que estaría castigando a General Motors, estaría castigando a Ford, estaría castigando a Chrysler, que son marcas de empresas norteamericanas, pero que al amparo del Tratado de Libre Comercio tienen autopartes que reciben de Canadá y de México. Entonces, cambiar el domicilio de estas industrias de autopartes de Canadá o de México a Estados Unidos toma un tiempo estimado de 4 años. El único que tiene el privilegio de producir el 100% de todo lo necesario para sus autos es Tesla, en Estados Unidos. ¿Estamos hablando de que este favor se va a dar? No, difícilmente. Recordemos que la administración Trump está en contra de la electromovilidad, de la transición energética y las energías renovables. Y ha eliminado todos los incentivos fiscales a la adopción de vehículos eléctricos. Y un Tesla es un automóvil caro. Un Tesla empieza en $55,000. Pero la alianza política le ha costado mucho al señor Musk. O sea, está perdiendo plata. La caída de sus ventas en el mercado chino ha sido especialmente importante, y lo mismo está ocurriendo en Europa. Los objetivos de Elon Musk van más allá del dinero, es un tema ya de ego, ¿no? O sea, y no es el primer caso. El ciudadano Kane, Ford, Carnegie, Mellon, hay gente que, como Musk, que cuando llegan a tener 170,000 millones de patrimonio personal, ya el interés no es el dinero. Y recordamos que la unidad de negocios más importante de Elon Musk como ingreso de caja, de retorno sobre el capital, no es Tesla, es su compañía del espacio. SpaceX, que es la del espacio, que son todos contratos. Internet. Son todos contratos con el Estado, e Internet, que son contratos con el Estado. Los intereses van más allá de Tesla, y de hecho, para cualquier efecto práctico, Elon Musk parece haber abandonado, por ahora, a la compañía que es Tesla. Y Tesla tiene una penetración de mercado muy baja. El tema de las tarifas de Trump no es tan simple como favorecer a Musk, que no va a suceder. Tesla es una compañía relativamente pequeña cuando se compara con la industria automotriz norteamericana. Lo que pasa es que a raíz de NAFTA y de los cambios y de la globalización, empezamos a producir. Estados Unidos producía carros que se ensamblaban en México. Hoy día se producen automóviles en sus distintas partes, entre México, Estados Unidos y Canadá, y se ensamblan en los Estados Unidos por una cuestión de ventajas comparativas y reducción de costos para incrementar el consumo de esos automóviles, ¿sí? Un automóvil, se elaboran partes en Estados Unidos, Canadá, México, y esas partes van sumándose a distintas partes y el carro final se ensambla en México. Se calcula que
el automóvil cruza la frontera 6 veces, las 2 fronteras antes de ser finalmente ensamblado. Se van a cargar tarifas en cada vez que cruzan las fronteras, 6 veces por 25, y eso va a ser como un rompecabezas en el costo del automóvil, se multiplica varias veces. El problema no son esos automóviles. Ese ejemplo suena teórico, pero en la práctica sería muy ineficiente. Yo no creo que un auto tenga que moverse varias veces para ir por partes. Creo que las partes ingresan de manera independiente. No, porque hay elementos, es como hacer microchips. Para hacer semiconductores en Taiwán se necesita la colaboración de 35 países. Desde el diseño del microchip hasta el ensamblaje para y elaboración del microchip. Para determinados equipos hay esa figura. Correcto. Y lo que sucede, y lo dicen las automotrices, es que cada componente, ya no se habla de mecánica, se habla de mecatrónica. Los automóviles ya no son mecánicos, son mecánicos y electrónicos. Y cada componente, cuando uno se sienta en el asiento del carro y aprieta un switch y el carro se mueve, hay un software y hay un servomecanismo detrás de eso. Y eso se elabora. Hay 150 proveedores de software para un automóvil y están globalizados. Y lo que hace Ford o Chrysler es integrar todos esos sistemas y armar un automóvil. Pero el problema no es ese, Pedro. El problema es que la mitad de los automóviles que se venden en Estados Unidos son importados, fundamentalmente. ¿Qué porcentaje? Termino la lógica, fundamentalmente de Japón, de Corea y de Europa. Ferrari ha anunciado que va a incrementar solo el 10% del costo de sus automóviles del 25%. Un Ferrari cuesta $225,000 y más. Es decir, $22,500. Alguien que paga $225,000 no es un problema. Es el Subaru que viene de Corea y que cuesta menos de $30,000, en donde los costos del automóvil por las tarifas se van a incrementar de $4,000 a $16,000. Si a uno le incluye a eso el costo del financiamiento del automóvil, quien más va a ser afectado es aquel que no puede comprar un automóvil por más de $30,000 porque el ingreso no le da. Y esos automóviles que compiten en esa parte del mercado son los automóviles Toyotas, Subarus, Nissans, fundamentalmente Japón. ¿Qué porcentaje del parque automotor norteamericano es eléctrico? Menos del 8%. O sea, prácticamente estamos hablando de un nicho minoritario. Correcto. Que se va a convertir en mayoritario. Noruega ya ha sido el primer país en el mundo en que el año pasado vendió 80% de los automóviles nuevos fueron eléctricos y este año va a ser el 100%. El problema con los automóviles eléctricos es la infraestructura que se requiere para que los mismos se puedan desplazar en distancias superiores a las urbanas. Y esa infraestructura se está construyendo particularmente con las leyes que se emitieron durante la administración Biden y que el presidente Trump quiere rescindir. Una persona que trabaja conmigo, que ha estado hace poco en Estados Unidos, me comentaba que hay cada vez menos parqueo en los centros comerciales porque están proliferando las el centro, los puntos de abastecimiento, de electrolineras se llama. Correcto. Que son centros de carga rápida, los vehículos eléctricos. Quiere decir que este es un fenómeno ya irreversible. Es un fenómeno irreversible creciente, y no solo por el hecho no solo por un tema de medioambiental, sino porque los automóviles eléctricos son mucho más eficientes en el uso de energía. Cuando uno pone un galón de gasolina en el automóvil, solo el 40% de la energía que genera ese galón de gasolina se usa para el desplazamiento del vehículo. El 60% se pierde en fricción, emisiones, calor. Así como el carbón reemplazó la grasa de la ballena y el petróleo del carbón, la electricidad la electricidad va a reemplazar el petróleo porque es mucho más eficiente. Es un tema de BTUs y contamina menos. Ahora, es un proceso que va a tomar entre 30 y 70 años. No es un proceso fácil. Tú decías que mover una manufacturadora de partes de automóvil de México a los Estados Unidos podría tomar 4 años. Idealmente, puede tomar mucho más. Mover físicamente una planta de un lugar a otro cuesta una fortuna y las compañías no están dispuestas a hacer de ganancia de capital sobre lo que el mercado lo justifique. Segundo, hay que entrenar al personal, y con las leyes migratorias que impedirían mover a todos los obreros mexicanos de una planta de automóviles a Ohio o a donde fuese, a Texas. Es decir, es un tema que no va a tomar 4 años, va a tomar década y media.
¿Sí? Porque con la planta de chips que se está construyendo en Arizona tiene un serio problema, que no es de capital, es que no hay personal suficiente en los Estados Unidos para ensamblar chips. Hay que entrenar toda una generación de obreros, ingenieros, diseñadores para trabajar en una planta que ya ha sido, su financiación ha sido aprobada, y eso va a tomar década y media. Es volver a los Estados Unidos de los años 50 y 60, donde se producía todo en los Estados Unidos. ¿Y cuánto va a costar un automóvil? Este teléfono cuesta $1,700 y está manufacturado en China. Si este teléfono fuera manufacturado en los Estados Unidos, ¿cuánto podría costar? ¿5,000? ¿6,000? ¿Y quién paga $5,000 por un teléfono? Vamos a un corte, amigos, y volvemos para hablar de la migración y el señor Trump. Perfecto. Continuamos con Integrando Perú. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Nuestro país sigue apostando en ser el centro multideportivo de Sudamérica, y esto se debe a las distintas competencias a nivel nacional e internacional que nuestro país ha sido sede. Y RCR Deportes ha estado y estará presente en todos esos eventos deportivos, con entrevistas, comentarios y el análisis profundo con cada profesional en cada disciplina. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, somos RCR Deportes con Santino Nicoletti. La Derrama Magisterial te aconseja: siempre revisa tu talón de pago. Si no te descontaron la cuota de tu crédito con Derrama Magisterial, debe ser porque tenías muchos descuentos en tu planilla y por ley no te pueden descontar más del 50% de tu sueldo. O tal vez cambiaste de UGEL y debes actualizar tus datos. No hay problema. Puedes abonar en efectivo y evitar así afectar tu historial crediticio. ¿Dónde puedes pagar? Muy fácil. En las cajas de Derrama Magisterial, ubicadas en todas nuestras oficinas del país. O si lo prefieres, en los diferentes canales del Banco BSP. Oficina BSP, número de cuenta en soles, 193-140-5628-061. Agentes BSP, código de servicio 00900. Número de cuenta en soles, 193-140-5628-061. Transferencia interbancaria BCP al número de cuenta en soles 002-193-001-40-5628-061-14. Al realizar tu pago, no olvides indicar el número de DNI del titular del crédito. ¡Listo! Pagando puntualmente podrás solicitar una ampliación o un nuevo crédito cuando lo desees y disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ti. Recuerda que todos tus trámites en nuestras oficinas son gratuitos. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. RCR, Red de Comunicación Regional, te recuerda que para desinfectar el agua debemos hacer lo siguiente: colocar una gota de lejía por litro de agua y dejarlo reposar por 30 minutos. Hierve el agua de 1 a 3 minutos desde el inicio del burbujeo. Te lo recomienda RCR, la red que comunica y une al Perú. Continuamos con Integrando Perú. Seguimos, amigos. Este tema de los aranceles podríamos concluir que va a encarecer toda la cadena de bienes finales. Correcto. Las computadoras, los celulares. La comida. Todo va a encarecerse. Las flores. Estamos hablando de una recesión global. Correcto. Porque además acuérdate que Estados Unidos, el 75% del crecimiento del PIB se mide por consumo.
Los Estados Unidos es una economía que depende de los servicios y del consumo. Y el Departamento de Comercio y el de Trabajo, que miden las estadísticas de crecimiento económico en Estados Unidos, fueron muy inteligentes a decir, si este es un país que ya no produce, ¿cómo medimos el crecimiento del PIB? Y si es un PIB que se basa en lo que la gente consume globalmente, pues el consumo. Y si el consumo cae, la economía cae. ¿Me dejo entender? Y hay una cosa que se llama la elasticidad de la demanda. Cuando un precio sube, hay demandas elásticas y demandas inelásticas, ¿sí? Y muchas de estas cosas, pues yo no necesito un teléfono nuevo cada 3 años, ni una computadora nueva cada 5, ni un carro nuevo cada 6. Es decir, la gente va a dejar de consumir, la economía va a dejar de crecer. Hablemos de migración. Yo nunca he visto lo que hoy se ve en Estados Unidos. Una familia entera natural de Puerto Rico, es decir, que tienen pasaporte como norteamericanos, hablan español en un centro comercial en Wisconsin y todos son detenidos y pasan un par de días en un centro de estos de reclusión hasta que se aclara su situación de que son norteamericanos y les piden disculpas y dicen se pueden ir y ahí quedó el tema, así de simple. ¿Cuántos mexicanos que tienen Green Card están con miedo, con pánico? Porque la Green Card ya no es respetada, no es ese documento casi sagrado que había costado tanto conseguir y que le daba un amor propio al trabajador que había emigrado y había trabajado tanto para conseguirla. Aquí hay elementos subjetivos, culturales, que están destruyendo el sentimiento de identidad con el Estados Unidos amigable que acoge al buen trabajador. ¿Estoy siendo exagerado? No es la primera vez que sucede en Estados Unidos. Sucedió con singular ferocidad a fines del siglo XIX con la migración irlandesa. Hay varias xenofobias y una cosa, chauvinismo es otra cosa, nativismo es otra cosa. Estados Unidos se ha vuelto a entrar en un ciclo nativista. ¿Qué significa nativismo? America first. Make America great again. América primero, hagamos de América grande. El nativismo es el que subraya el valor de lo propio en relación a lo de fuera, ¿sí? Y lo que manifiesta Trump es el sentimiento de un sector de la población, hombres blancos sin educación, entre 16 y 24 años y 40, 60 años, que señalan a la migración ilegal, lo que Trump llama una invasión. Él está acusando al gobierno de Nicolás Maduro Moros de Venezuela de haber organizado un éxodo poblacional en el que, habiendo sido organizado por el gobierno en Caracas, infiltró números masivos de cuadros del Tren de Aragua para invadir los Estados Unidos y por eso les está aplicando la ley antiterrorista. Y por eso es que utilizando esa ley que se genera en el siglo XIX, casi en la fundación de la República, en el siglo XVIII, para expeler a ciudadanos extranjeros en una situación de guerra, es el mecanismo que utilizó para deportar sumariamente a 236 venezolanos al CECOT del Salvador, en un esquema en que se está privatizando, y lo que un juez dice es que se trató a estos venezolanos peor que a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, y además ya se ha comprobado que la vasta mayoría de esos deportados al CECOT son inocentes de aquello que se les acusó de ser miembros del Tren de Aragua y haber participado en algún tipo de actividad delictiva vinculada al mismo. Otro caso, la esposa peruana de un ciudadano norteamericano que están sus papeles en trámite, la encierran y no le dan libertad hasta el día de hoy. Correcto. O sea, es decir, están maltratando a los propios ciudadanos norteamericanos. Correcto. Estamos hablando de miles de venezolanos que entraron por la vía legal. Y les dieron el TPS, que es la estadía temporal legal, mientras regularizaban su situación y decidían las autoridades migratorias si merecían o no el asilo. De los 600.000 venezolanos que se acogieron al TPS, el gobierno
la administración Trump acaba de eliminarles el estatus a 300,000 y les acaba de llegar un mail que tienen que abandonar los Estados Unidos ya. ¿Por qué Es gente que tiene algunos ya comprados con crédito. Tienen una vida hecha en departamentos, casas, vehículos, ahora, pero familia instalada. ¿Por qué irse contra los venezolanos del TPS? Porque sabes dónde están. Es fácil deportar a 300,000 venezolanos, porque para ser parte del TPS tienen que haber dado su dirección, su email, su teléfono celular, su ubicación, han asistido a audiencias en migratorias. Es fácil deportarlos. O lo que ya dice, se hizo con los haitianos. Correcto, lo que dice el gobierno es que la administración Trump es que se autodeporten antes de que los deporten a la fuerza. Ahora, ¿qué va a suceder? Habrá gente que se vaya si tiene cómo y a dónde irse, y habrá gente que pase a la inmigración ilegal y no irregular. Que la irregularidad es porque se acogieron a trámites legales establecidos en el marco legal de los Estados Unidos, no es de la administración Biden. El sistema migratorio norteamericano requería una reestructuración desde hace mucho tiempo. La última amnistía migratoria la hizo el presidente Reagan. El presidente Reagan hizo una amnistía. Hablemos de otro ángulo del problema. Estudiantes que tienen becas como la Fulbright, que son de distintas nacionalidades y que participaron en un acto de solidaridad con el pueblo palestino. Les están anulando la visa. Los están deportando. Y los están deportando. Correcto. No es Estados Unidos la tierra de la libertad, la tierra de Jefferson, la tierra de Washington, de Abraham Lincoln. ¿Qué pasó? Pero también es el país donde se linchaban negros hasta bien entrada la primera mitad del siglo XX, hasta que en 1964 no se les dio derechos civiles y en el 65 derechos políticos. Es decir, no es una historia distinta. En Roma los cristianos eran canapés de los leones en el circo de Nerón, hace 2000 años, ¿no? O algo menos. Es decir, le podemos echar la culpa a los romanos de tal cosa hoy por hoy. Ya no, ¿verdad? Porque después de 2 milenios las barbaridades pues se van diluyendo. Y sin embargo, ese pasado cónsono que propone la MAGA tampoco era un pasado de esa dimensión. Era más bien un mundo en que los hombres blancos dominaban las dinámicas sociales y políticas en los Estados Unidos. Lo mismo está pasando en el Perú. El orden que existió hasta la Constitución de 1980 es un orden que se va transformando por una serie de dinámicas que incluyen el consumo y en la vida cultural, vía la tecnología y la economía, a una vasta sección de la población, a la base de la pirámide, y eso genera cambios sociales, culturales, étnicos, demográficos, que generan reacciones a su vez de Pero, ¿qué valor tienen los jueces? Los jueces pueden detener una decisión del Poder Ejecutivo. Y lo han hecho. O sea, el gobierno de la administración Trump ya no puede seguir deportando venezolanos al CECOT en la medida que hay una decisión judicial de impedirlo. Que es más, el juez dice que los aviones que estaban en el aire deberían regresar, y la administración Trump argumenta que esos aviones ya estaban en espacio internacional y el juez no tiene jurisprudencia sobre el espacio internacional. No tiene competencia. Competencia en el espacio. Hay una discusión técnica, pero vamos a una crisis constitucional en la cual el Poder Ejecutivo... Y estos jueces han sido amenazados de ser destituidos. Impeached, se dice, o sea, de hacerles un... Procesados. Es como un juicio político, o sea, tú no puedes despedir un juez, no es tan simple. No sé cómo se llama en español. El impeach es un juicio político, lo que hacen con el presidente. Es decir, hay un mecanismo por el cual si un juez comete fallas graves puede ser sacado de su bench, de su puesto, pero eso pasa por ciertos mecanismos dentro de la judicatura en las cuales el Poder Ejecutivo no tiene injerencia directa, salvo lo que se llama el Solicitor General, que es el que representa los intereses del gobierno, no del Estado. ¿Sí? Ha habido casos de alemanes que han estado en Estados Unidos y también les han maltratado. Es hasta donde yo conozco,
estas cosas solamente se han visto en la Segunda Guerra Mundial. No, el nativismo, Pedro, nunca ha muerto. Lo que pasa es que estaba domado, estaba administrado, estaba como todas esas crisis. Es decir, el nazismo alemán, ¿de dónde sale? Siempre estuvo ahí, sí, claro, pero estuvo dormido hasta que la República del Weimar y el colapso económico después de la hiperinflación del 24 despierta una cantidad de monstruos prusianos que salen a la luz. El fascismo italiano es lo mismo. Pero creo que acá hay un agravante. La relación con Canadá nunca ha tenido este nivel polarizante que hoy vemos. En su origen, cuando Canadá era parte del Imperio Británico, sí, hubo una guerra. Pero estamos hablando de los orígenes de los Estados Unidos y los orígenes de lo que luego fue Canadá. Pero durante muchos años, estamos hablando de un siglo de relaciones, Canadá y Estados Unidos han sido países muy cercanos. En su discurso inaugural, el presidente Lincoln, en su primera administración, habla a puertas de la guerra civil se venía a venir. Y él decía en su discurso que the better angels, que los mejores ángeles del espíritu americano se alinearan para salvar a la Unión. Y esos mejores ángeles guiaron el esfuerzo, el imperativo moral de Lincoln durante la guerra civil. Ahora, si hay los mejores ángeles, hay los peores demonios. Y lo que ha hecho Trump es reacción y generación de esos viejos demonios de la minoría masculina y blanca norteamericana. Son el 30% de la población. Pero estamos hablando de presencia anglosajona importante, similitud racial en Canadá, una parte de raíz francesa, francoparlante, y otra parte de hablar inglés británico. No hay diferencias radicales, no es como México y Estados Unidos, donde sí hay una vieja rivalidad y un sentimiento de haber sido avasallados por Estados Unidos, quitándoles la mitad de su territorio en el siglo XIX. En Canadá no había ese sentimiento, y ese es un sentimiento que hoy marca la pauta del día a día del canadiense. Incluso hay una campaña muy fuerte de rechazar cualquier producto norteamericano. No. Esto puede tener un costo muy alto para los Estados Unidos. Que obviamente a Trump no le interesa. Hace 2 días el presidente Trump dijo que a él no le importaba si el precio de los automóviles importados subía. Ya ha dicho que si hay una recesión, pues es lo que habrá. Donald Trump es una representación de un autoritarismo norteamericano que no se había manifestado hasta su elección. Ahora, hay que recordar que en su primera presidencia, en su primera administración, el presidente Trump habló de un muro que iban a pagar los mexicanos, que nunca se construyó ni se iba a construir, los mexicanos nunca iban a pagar. Habló de que ganó la elección, que perdió, y que el asalto al Congreso fue un acto de amor de sus seguidores a los que ha perdonado habiendo cometido delitos federales y habiendo sido condenados por los mismos. Es decir, el presidente Trump, en una táctica populista clásica, inventa enemigos o problemas que no existen y que les sirven para mantener la atención y el apoyo de su base. Hablemos del escenario de la guerra en Europa y la guerra en Medio Oriente. Primero, la guerra en Europa. Ha enviado no sé cuántas veces a sendas delegaciones para llegar a acuerdos con Rusia y Ucrania. Ha habido marchas y contramarchas, pero la sensación que se tiene es de que esto no camina, no funciona. Uh-huh. En verdad está faltando inteligencia, capacidad diplomática, o hay un trasfondo de lo único que quiere el presidente Trump es recuperar el dinero que ha puesto Estados Unidos en la defensa de Ucrania, tomando el control y el poder de los recursos naturales de gran valor que pueda tener Ucrania, y hacer que se ralentice el proceso de los combates y la guerra, porque no veo una acción decidida a la tregua y al inicio de negociaciones en firme. Pareciera que esto que se prometió resolver en un día puede durar meses o años. Según G0, la publicación de Eurasia, el asesor de temas geopolíticos más importante en los Estados Unidos,
La intención última de una paz en Ucrania para la administración Trump es que el petróleo y el gas rusos vuelvan a Europa y que el gasoducto del Nord Stream, que había financiado Alemania para incrementar la exportación de gas ruso a Europa, particularmente a Alemania, pero el resto de Europa, que ha sido destruido por un atentado que se indica a Ucrania, pero que no queda claro quién lo hizo y se lo apoyó o no los Estados Unidos en tal cosa, para que ese gasoducto sea administrado por intereses privados de los Estados Unidos de Norteamérica. Detrás de cada decisión de Trump hay un negocio, ¿sí? Lo mismo que él quiere que esos puertos... En el supuesto que esa red de gasoductos sea intermediado por una empresa norteamericana para ganar un margen, que en el supuesto que las tierras raras de Ucrania tengan una empresa de explotación norteamericana y en el supuesto de que se confirme esta información de que el presidente de Ucrania se ha quejado de los cambios constantes en el contrato y que consideran que ya son cláusulas leoninas, lesivas, abusivas de Estados Unidos con su país, estamos hablando de algo que parece más escenarios de una telenovela que el hecho de la vida real, porque no estamos produciendo resultados. Pero eso es la administración Trump. Las tarifas secundarias son inaplicables y ya se las están aplicando a Venezuela y están amenazando de aplicarlas a Rusia. Son, Pedro, inaplicables. El muro de México no se construyó y no lo pagó México. Y según el presidente Trump, sí se construyó y lo pagó México y la administración Biden lo vendió en pedazos. El presidente lo dice, lo cree, pero eso es la administración Trump. El problema es que hay cosas que tomarse en serio y hay cosas que no tomarse en serio, ¿sí? La candidatura del presidente Trump se materializa cuando el presidente Obama, en la cena de los corresponsales extranjeros de la prensa, no extranjeros, de los corresponsales de la prensa en Washington, se burla de él. Y triggers, o sea, gatilla la intención de Trump de ser presidente, que siempre quiso serlo. Y por una serie de accidentes en la historia, así como Calígula llegó a ser emperador de Roma, Donald Trump salió elegido presidente de los Estados Unidos y contra todo pronóstico fue reelegido. 4 años después. Y de nuevo, aquí el tema con el deal que... Trump ha sido un mago en el manejo de los medios. Como empresario no ha sido necesariamente exitoso. Como marquetero de su propia marca, extremadamente exitoso. Cuando estaba a punto de desaparecer, saca el Art of the Deal y se convierte en un bestseller. Cuando estaba a punto de desaparecer, sale el Apprentice y se convierte en una estrella del reality TV. Y esta es una presidencia en donde el presidente escogió a sus secretarios. Solo ese programa de televisión le generó ingresos, he leído, por $40 millones. Que no es una gran fortuna en los Estados Unidos. Pero cuando él iba nombrando a sus secretarios, hablaba de central casting. Él ha escogido a sus secretarios por sus looks, por la forma en que se ven en televisión, no por sus competencias. ¿Me dejo entender? Entonces, uno ve el gabinete de Trump, son todos muy guapos, muy gringos, muy anglos, pero son absolutamente incompetentes, lo cual ha demostrado el escándalo del chat de Signal, en que los principals empiezan a revelar secretos de Estado y invitan a un periodista sin darse cuenta de un periodista, el periodista ve todo, lo publica en The Atlantic. Es decir, de nuevo, el problema con el presidente Donald Trump no es Donald Trump, sino el poder de la oficina que él encabeza y lo que eso significa. En el Perú nos consta con creces con la presidenta Dina Boluarte, que tiene niveles de aprobación absolutamente marginales y sin embargo sigue siendo la presidenta de la República. Y a diferencia de su primera administración, que hemos decidido hacer en Estados Unidos, en respetar la oficina. En la primera presidencia no nos tomamos al presidente Trump en serio y eso generó una cantidad de problemas. Hoy día no hay quien no se refiera al presidente Donald Trump con el presidente Trump porque es el presidente de los Estados Unidos y hay que tomarse en serio la oficina que él ocupa. Y hay que establecer políticas, que es lo que los demócratas están tratando de encontrar su propio norte en cómo lidiar con lo que representa la presidencia del presidente. Me resisto a creer que terminen los 4 años y no tenga Groenlandia en sus manos, no tenga Panamá en sus manos. No hay forma que tenga ni Groenlandia, ni Panamá, ni Canadá en sus manos. O sea, ninguna. Va a quedar como un mentiroso. El muro de México, que iba a pagar México, ¿dónde está? ¿Cómo lo pagó México? No existe, Pedro, no existe. La empresa Trump no existe tampoco, es un castillo de naipes.
El único edificio que construyó Trump en su vida fue la torre que tiene en la calle, en la quinta con la 57, que quebró y su papá lo tuvo que financiar para que no quebrara la torre. Todos los otros negocios que montó, el casino, la aerolínea, Trump vende whisky, biblias, camisas, perfumes. Lo que es un gran marketing guy, sí, es una persona de mercadeo, pero no ha construido ninguna riqueza real. Hoy día sus hijos, que ya no son parte del gobierno, los dos varones, están involucrados ambos en criptoempresas. La hija y el esposo se han dedicado a hacer lobby y a manejar el dinero basado en las relaciones que los vincula con el suegro del padre que es presidente de los Estados Unidos. Y eso un poco se entiende cuando se ve que en el show de Hollywood, la premiación de los Oscars, canta el hijo. Uh-huh. ¿Y el hijo? Eso es una manera de el hijo que resulta cantante, no sé si lo has visto. No, no lo vi. Está en todo momento que difunden los poderes artísticos del hijo, con un contenido de una canción que evoca a la familia y un sentimiento de cariño hacia su madre. Pero el problema, Pedro, es la seriedad de que si no fuera el presidente de los Estados Unidos, si fuera, es como Milei. Milei es importante, sí, para los argentinos. ¿Es importante para el mundo? No. Y ya la propuesta Milei está empezando a implosionar. ¿Sí? No hay nada más sharp, no hay nada más astuto que el dinero. Y todos los inversionistas que entraron a Argentina temprano en el proceso se acaban de retirar. Es que la propuesta de Milei es insostenible. Y la propuesta de Trump es sostenible porque la economía americana se lo permite, no porque la presidencia lo pueda hacer. Ahora, ¿puede desarmar el USAID? Sí. ¿El USAID era importante? Sí y no. En el Perú recibimos 176 millones de USAID. Yo creo que nadie ha lamentado realmente la salida del USAID, salvo quien dependía de proyectos que pagaba el USAID. Pero 176 millones, el Estado peruano tiene recursos para suplirlos y cumplirlos con mejor eficiencia que las demandas que implicaba la ayuda norteamericana. En el África es una situación mucho más crítica, porque ahí sí no hay recursos. Claro, programas no hay de lucha contra el SIDA, de protección de personas en una situación marginal y extrema, eran financiados a través de los pero lo que fondos sucede es que fueron USAID. instituciones creadas en 1961, en plena Guerra Fría, para controlar la influencia del comunismo internacional de la Unión Soviética, que habían llegado a un punto que necesitaban ser reestructuradas. Y ni Clinton ni Obama lo reestructuraron, pudiendo haberlo hecho. La inercia del sistema americano ha encontrado un punto de entropía y de reseteo, que desafortunadamente, como toda revolución en la historia, el término revolución ni es de izquierda ni es de derecha, ni es necesariamente positivo, transforma las estructuras existentes prevalando por las nuevas estructuras. Sale a luz que tu idea de un Trump que no llegue a hacer gol va a marcar la pauta de su gobierno, es decir, no vamos a tener paz en Ucrania. Uh-huh. En el caso de Israel es evidente que le ha dicho que hagan todo lo que sea necesario para acabar con Hamas, y eso puede significar un genocidio. Sí. Muy Pero es lo triste que, para es lo la que quiere humanidad. Trump con su Riviera en el Mediterráneo palestino, de que salgan todos los palestinos de la franja para hacer un desarrollo, sí, lo ha dicho el presidente, ¿verdad? Y que lo va a aceptar Egipto y Jordania. Y el que el gobierno alemán, el nuevo gobierno alemán, le haya creído su discurso de no financiar la OTAN, no darle soporte económico a la OTAN, va a hacer que Alemania se sobreendeude como no lo ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Pero es que ya no tienen otra opción porque la hegemonía norteamericana en un proceso de transformación. Y esto no va a acabar, Pedro, en 3 años y 10 meses. Es decir, si Trump fracasa, el Partido Republicano entra en un proceso de transformación, de confrontación, de lucha interna, de la cual le va a tomar tiempo salir. Si Trump tiene éxito y se queda un tercer término, como lo acaba de decir hoy día, vamos a tener otro tipo de crisis. El Partido Demócrata tiene su propio proceso crítico, es decir, este es un problema que se va a prolongar no por 4 años, sino probablemente por 15 o 20. Pero este juego de ensayos puede llevarnos a una situación peligrosa.
¿Alemania va a armarse con equipo norteamericano o va a desarrollar una industria militar propia? Existe industria militar europea que es tan sofisticada como la americana, no tiene dimensiones de escala, aeronáutica francesa, sueca, fabricación de armas, ese no es el problema. El tema es que el estado del bienestar va a tener que realinear recursos. Estamos hablando de empoderar el factor nuclear entre el Reino Unido y Francia. No se necesitan más armas nucleares que las que se tienen. Una es suficiente para desencadenar el holocausto, pero es obvio que Europa percibe en la Rusia de Putin una amenaza inminente contra la cual tienen que defenderse. Pero si Europa empieza a trabajar su seguridad por sí sola, definitivamente va a replantear el esquema nuclear. Pero va a decirle a Francia: tú eres el portavoz de Europa. La hegemonía norteamericana como lo conocíamos se acabó. Porque además no es Donald Trump, es el mandato de la nación de los Estados Unidos de Norteamérica al delegar el poder del Estado y de la República en alguien como Donald Trump. O sea, hay una decisión, ese es el poder de la democracia, ¿verdad? Ahora, es la mitad de la población que lo empodera, la otra mitad no ha reaccionado todavía, pero va a empezar a reaccionar. ¿Qué es lo que puede terminar sucediendo en Estados Unidos de guerra civil? Difícilmente, pero un caos como el de 1968 en el siglo XXI. Y ante ese proceso entrópico norteamericano que se puede prolongar por 1 o 2 décadas, el mundo va a empezar a tomar sus propias decisiones. Amigos, hay que guardar pan para mayo, como diría la expresión de los mayores. El escenario mundial no es el mejor y vamos a seguir viendo cada día más inestabilidad, y esto va a durar por lo menos 4 años. O más, porque no se acaba en 4 años, no es que se apague y se prende la luz. Los cambios que está generando Trump, algunos son irreversibles. Y ya insinuó que quiere ser reelecto. Por tercera vez. Se lo ha dicho a una periodista hace muy pocas horas, y eso es constitucionalmente imposible. Pero lo va a intentar. Y en el intento va a generar tumulto. Y ese tumulto, ahora, ahí está China, ¿no? Es decir, todo lo que está haciendo Trump favorece la hegemonía china. Y lo que nos toca en América Latina es decidir si queremos pasar de la hegemonía norteamericana a la China y si es lo que realmente nos interesa y nos conviene. Amigos, muchas gracias José, siempre aportando muchas ideas y análisis de lo que vivimos hoy. Hasta la próxima semana. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.